No importa de dónde vengas, lo que sentimos, lo que soñamos, nos conecta. Somos más que documentos, somos memoria, coraje, camino. Esto es Diálogos Without Papers. Historias extraordinarias de migrantes como... Queremos responder una pregunta y la pregunta es: ¿cómo los colombianos que estamos fuera del país vivimos los temas de violencia que ocurren en nuestro país? Esto a propósito de lo que ocurrió recientemente con el candidato Miguel Uribe Turbay. Bueno, yo estaba un fin de semana de sábado en una cabaña con familia y ahí estábamos varias generaciones, gente mayor, gente menor, estaba yo, estaba mi esposo, y cuando nos hablan y nos dicen, parece que a Miguel Uribe le hicieron un atentado, no lo creíamos, pero era por el lado de que de pronto están equivocados, porque llegamos a pensar que eso no iba a volver a pasar. No, eso quién sabe qué fue y lo están exagerando y pudo haber sido algo mínimo. Cuando ya tú ves el desarrollo de la noticia y te das cuenta que empiezas a revivir lo que nosotros cuando estábamos niños oíamos a los papás, una sensación realmente extraña. Y yo ahí en ese momento me acuerdo que le decía a mi esposo, yo siento por primera vez lo que de verdad uno siente en el corazón de dolor de patria y mucho más cuando tú estás por fuera. Y pensé que era un sentimiento de lo que estábamos afuera. Entonces esto es explicar a mi hijo qué era lo que estaba pasando, cómo una persona le pueden dar un tiro en la cabeza, empiezan a salir todos estos videos en las redes sociales y por mucho que tú intentes mantenerlo alejado, pues él estaba oyendo la conversación y yo creo que eso fue como una tarde de silencio absoluto en donde poco hablábamos porque no se podía creer que estuviéramos volviendo a lo de antes. Le dispararon. ¿Quién fue? La gente empieza a tener miedo y empieza a sentir este sentimiento de dolor de patria, ya no con lo que estamos afuera, sino que eso era exactamente lo que estaban sintiendo también los que están en Colombia. Todo llegó como por la noche. Esto fue como en la tarde de Colombia que se empieza a gestionar como todo la locura de WhatsApp. Eso empieza a llegar por todos lados, el grupo del colegio, el grupo de los amigos, el grupo de la familia, y cada uno con los diferentes matices que uno ya le conoce a cada grupo, porque uno sabe quién está en cada grupo y cómo reacciona a las cosas. Pero al final siempre llegan los mismos videos de ese video sin censurar, que uno no entiende. Y es que me acuerdo que también lo puso El Espectador al principio sin censurar, y era chocante como la cabeza le retumbaba, todavía me acuerdo. Y sí, asusta, recuerda, lo lleva a uno a entender y acordarse que Colombia sigue siendo un país supremamente complejo y violento. Yo nunca he pensado que hemos salido del todo de eso, desafortunadamente. Yo creo que esa violencia sigue viva, y, y eso lo seguimos viviendo, pero sí, es muy triste ver cómo en una democracia representativa un posible representante de todos, que no sería el mío, pero pues un posible representante de todos, se lo pueden bajar con un tiro, pues, utilizando un menor de edad de 14 años, una 9 milímetros. Es que hay demasiados elementos son muy violentos. Entonces, sí, yo creo que eso es lo que más me chocó, y así recibí la noticia. Cuando me levanté en la mañana y vi todo lo que había pasado, sobre todo las redes sociales, porque es que ahora la diferencia entre este tipo de momentos violentos que vive el país ahora a la de los 80, yo también creo que está marcada mucho por las redes sociales, porque claro, la manera como nosotros recibimos esa información es súper rápida, el video súper violento, pero además todos, no era solo un video, eran muchos videos, eran desde todo punto de vista, porque todo el mundo estaba grabando, ¿no? La conmoción, la cara de la señora, la cara de la otra señora, y uno queda como en el primer momento es un momento de shock. Qué duro levantarse uno en Colombia con estas noticias. Pero no se me ha olvidado que Colombia es un país violento, que es un país difícil, ¿no? Que no es un país fácil. Una persona
decía un periodista, decía, no entiendo por qué tanto alboroto que hicieron los medios de comunicación por este hecho si todos los días en Colombia mueren personas. Y yo decía, pues claro que en Colombia todos los días mueren personas, pero un candidato presidencial tiene otro significado. No sé, ¿qué opinan? Uno no puede minimizar las muertes por importante o no importante, pero cuando la persona que está siendo víctima de un ataque como ese tiene una historia detrás también de violencia, lo primero que piensan las generaciones que fuimos testigos de eso es como Miguel tenía la edad que tiene su hijo actual cuando a su mamá la secuestraron y después la mataron. Fue un niño de 4 años y tú lo primero que piensas es, se está repitiendo la historia. Entonces, obviamente no hay que minimizar eso porque en Colombia siempre están matando o la gente se está muriendo, pero es que fueron hechos que marcaron puntualmente mucho la historia de Colombia y que es un muchacho que está repitiendo lo que también vivió. Entonces lo primero que uno dice es, le secuestran a su mamá, le matan a su mamá. Aparentemente su familia se recupera, que yo creo que eso jamás la gente se recupera por mucho que él haya dicho que él perdonó a Pablo Escobar en diferentes entrevistas, por mucho que él siempre diga, mi mamá siempre me está acompañando, pero yo creo que no es justo que esa misma familia vuelva a repetir un drama como el que está viviendo ahora. Entonces yo creo que por eso es la relevancia de lo que está pasando, porque nos despertó, como dice Manuel, Colombia no deja de ser un país violento. O sea, mientras no se den unas condiciones y empecemos a tocar, por ejemplo, el tema de por qué menores de edad metidos todos en esto, Colombia nos va a sorprender, no todos los días, sí, hay muertes, pero nos va a sorprender con ese tipo de repeticiones de la violencia. Me parece hasta con muy mal timing decir eso. Es una falta de empatía muy berraca. Y sí, como, pues, como dice Yalena, es que sea, que se repita en la misma familia un acto de tanta violencia y tan público. Porque, porque es un acto de terror. Es que no es que lo hayan, no es que lo hayan cogido y lo hayan matado mientras dormía, no, esto fue en la plaza pública a manos de un sicario que básicamente es un niño obligado por las circunstancias a ser el que hunde el gatillo sin saber por qué, ni a y hay veces ni a quién le está pegando el tiro. De pronto le dieron una foto y le dijeron, ese man va a estar parado ahí, métale un tiro y se arregla la vida. Yo qué sé, pero es un acto de terrorismo, porque eso es aterrorizar a la gente, es hacer que que la representación política se pueda desaparecer de un momento a otro solo porque alguien lo quiere y lo puede hacer. El hecho de que haya sido una figura pública hace que el acto sea peor porque es un acto de terror. Yo te voy a aterrorizar. Claro, y al final del día esos son los actos terroristas, generar miedo en una sociedad, y eso es lo que tenemos ahora los colombianos. O sea, lo primero que dijimos ese día que nos enteramos es, espérate lo que va a pasar después, y mira lo que pasó en Cali. O sea, 9 atentados terroristas en la ciudad, y que empezó a generar el miedo en la gente a no querer a salir, a no querer exponerse, o sea, a empezar a vivir lo mismo que vivimos hace 30 años. Y a perderle la fe es que si la comunidad pierde fe en sus instituciones, en la misma comunidad y se empieza a tener miedo, es decir, que la calle se vuelva un espacio de miedo absoluto, nos divide en unos sectores en unos sectores donde todos nos vamos a llenar de los mismos odios y esto es un ciclo que nos lleva al infierno. Digamos que hoy en día yo lo que veo en Colombia es que más que los argumentos y que mostrar las promesas, bueno, se muestran los odios. Y es importante generar odio en contra de la otra persona. Entonces, los candidatos un poco lo que hacen es, bueno, el mismo presidente lo hace, ¿no? Es mostrar como ese odio hacia el otro. Y eso con palabras que empiezan en redes sociales, en un Twitter, bueno, ya no es Twitter, pero en un post, además empiezan en el hogar. O sea, hay un tema de educación muy fuerte
y de reconocimiento de la violencia en los colombianos, que creo que no es tan clara. Una de las personas que me habló en redes sociales me decía, Margarita, es muy fuerte hablar de un niño y decir que el niño es asesino. Yo no creo que el niño haya sido un asesino. Y ahí hay un tema para revisar. Bueno, hasta qué punto la persona que ejecuta la acción es realmente el asesino y hasta qué punto, digamos, los responsables de esa ejecución son otras personas y qué pasa en ese, pues no sé, en ese limbo, porque al fin y al cabo lo que suele pasar en nuestro país es que siempre podemos incluso conocer quién fue la persona que ejecutó la acción, pero ya reconocer quién fue la persona que estuvo detrás del hecho violento, bueno, eso es otra cosa. Y eso es algo que en los colombianos también genera una sensación de nunca vamos a saber qué pasó, como en otros casos ha ocurrido, que nunca se sabe realmente la verdad. Yo califico esto una radiografía exacta de lo que nos ha estado pasando. Que existe un atentado o que hay una víctima y que pasan los años y nunca se conoce la verdad. O sea, nunca sabemos la verdad. Y yo apostaría que este caso no va a ser diferente. Ejemplo, se conoció que esa pistola, en el momento en que uno se da cuenta qué tipo de pistola utilizó este menor, uno se da cuenta, esto no es una pistola que utiliza un sicario cualquiera, esto es una pistola conseguida por alguien de un perfil muy alto que tiene la capacidad de conseguirla por fuera del país, que tiene la capacidad de entrarla al país, esconderla y hacer toda la vuelta para que llegue a este punto. Entonces, llega esa pistola, se sabe que se compra en Arkansas, ya se sabe cuál es el sitio y hasta hoy el dueño de la tienda dice, ni gobierno colombiano ni gobierno estadounidense a mí me ha llamado para preguntarme nada sobre esa pistola. Pero en ambos dicen, estamos colaborando con la justicia y estamos haciendo las investigaciones. O sea, no se hace la diligencia como debe ser. Y pasa en el tiempo y como tú dices, no se conocen los responsables y pasará y no se conocerá la verdad exactamente copiado a lo que ha pasado en otras épocas. Yo en un principio, uno empieza como todo el mundo, empezamos a hacer teorías y demás. Yo pensaba y decía lo que decía Manuel, ese niño ni siquiera sabrá quién era Miguel Uribe. O sea, él no tenía ni idea ni quién es, ni qué hace, ni por qué lo va a matar. Pero en algún momento llegué a pensar que estaba bajo ese esquema del odio de las palabras, porque en esta polarización en la que está el país, si tú sigues a X o sigues a Y, definitivamente lo que eso diga tú lo ves como la verdad absoluta y tú te sientes el defensor y ese tipo de personajes lo que estamos creando. Gente que no entiende argumentos, gente que simplemente sigue lo que le dicen y hay una generación que no quiere entender razones ni argumentos, sino que va así diciendo, creyendo que lo que le dicen es verdad. Entonces, en un principio dije, este debe ser un pelado llevado por el odio que ha visto en redes sociales y simplemente dice, este va, recordemos que estaban en plena tema de la reforma de esto del decretazo que iban a hacer. Yo pensé que era un niño envenenado, que simplemente lo fue a hacer porque se expuso demasiado. O sea, tú no vas a hacerle un disparo a una persona en una plaza pública en donde sabes que hay escoltas, se la das y sales y no va a pasar nada. Entonces, en algún momento pensé que era del odio que producen esas palabras que te van incitando a llevar a hacer este tipo de actos lo que había hecho ese niño. Pero cuando ya tú ves esta pistola o el arma que utilizaron, tú dices, esto no fue un pelado que motu propio decidió voy a acabar con este personaje llevado por él. A mí me gustaría ligar una cosa que, con la que empezó Margarita, que era el tema de la educación y con un poco lo que tú decías de ese hipotético como joven que se hubiera llenado de odio. Yo creo que uno de los problemas que como sociedad colombiana siempre hemos tenido y en mi casa pasa es esa ideita de en la mesa no se habla ni de política ni de religión. Y entonces no sabemos muy bien cómo gestionar diferencias profundas. Y si uno no sabe cómo gestionar diferencias profundas entre las personas que más aman el mundo, y no es capaz, entonces el silencio es el que abarca casi que todo. Uno cómo lo va a gestionar en una sociedad amplia y compleja y llena de problemas. Creo que más que una perspectiva de moralidad, es casi que de entrenamiento a saber defender ideas sin violencia, porque casi que la violencia es esa reacción final a no me pude defender más, ¡ah! Exploté. En vez
imagínate si llevas entrenando de toda la vida a defender las ideas contra gente que al principio amas, entonces te enseñan a, oiga, es que usted no grite, no insulte así, coja mis argumentos y si no está de acuerdo, venga y aprender a argumentar. En Colombia eso lo reprimimos mucho y creo que eso puede ser una de las causas para que esa represión explote. Pero solo quería ligar eso. Lo que yo siempre he dicho, yo no soy muy de editorializar, de opinar y de hacer cosas en redes sociales, porque a mí me gusta debatir y hablar con gente a la que le veo la cara, con gente con que yo sé que me va a argumentar, pero que yo sé quién es. En Colombia nos hemos acostumbrado a insultarnos y a decir lo que nos plazca, porque lo hacemos desde el anonimato. O sea, nadie tiene la capacidad o el valor de poner la cara y decir, es que esto soy yo y pienso diferente, porque nos estamos poniendo máscaras para poder decir la verdad. Y si tú te vas a la vida real, como le llamo yo, es igual. La hipocresía todo el tiempo está rodeándonos. Yo hablo contigo, me salgo de aquí, después voy a hablar de ti y resulta que no te lo digo de frente. Esa es nuestra cultura. Entonces en las redes abunda mucho más porque estamos acostumbrados a insultar, no a argumentar, pero desde el anonimato. Y es cierto lo que decía Yalena, que él de pronto ni conocía a la persona, porque en uno de los relatos, de los muchos relatos que hay en la prensa, hay el testimonio de una señora que aparentemente el muchacho le preguntó, ¿quién es ese señor? Lo cual indica que de pronto el tipo ni siquiera sabía, pues es decir, nada acerca de lo que estaba haciendo. Eso es muy duro como país. Ahora, el Estado siempre dice, bueno, vamos a poner una investigación y vamos a ver qué pasa, pero el ministro de Defensa, como te lo decía Manuel hace un rato, luego sale y dice en uno de los comentarios que hizo, Miguel es un guerrero y se va a recuperar porque todos estamos orando por él. Pero pues es el ministro de Defensa del país. Nosotros no queremos que diga que es un guerrero y que se va a recuperar porque todos estamos orando por él. Lo que queremos es que diga quién fue el responsable, qué pasó con el arma. Lo que dice Yalena, que vayan y le pregunte, por favor, lo más básico. El procedimiento cuando cogieron al muchacho, para mí también fue como espantoso en todo sentido. Todo me parecía violento. El muchacho en el piso, el disparo, todos diciéndole un montonón de groserías. Yo decía, ¿todo eso es absolutamente necesario? Es como una respuesta violenta, más violenta, más violenta. Luego la gente en redes sociales súper violenta, que yo no sé cómo se escala esta violencia en Colombia, pero lo que es peor es no sé cómo se detiene. Mira, yo era de las que en alguna época también a mí me incomodaba y yo no estaba de acuerdo con ese discurso de es que los niños no tienen oportunidades, es que estamos en un país de desigualdades, es que ellos no cuentan con no sé qué. Y con el tiempo me doy cuenta que es verdad. Hay una palabra que conocí que me gusta mucho y es la instrumentalización de los menores, en donde grupos armados o gente que sabe que se pueden manipular los empiezan a utilizar porque saben que las penas van a ser cortas, porque saben que no les van a hacer mucha cosa. Entonces los empiezan a instrumentalizar. Entonces, cuando yo veo a este pelado a 14 años, el sentimiento obviamente está dividido. Hay unos que dicen, ¿qué tal este pelado? Así pensaba yo. Claro, lo hace porque sabe que no le va a pasar mucho. Máximo va a estar 8 años en la cárcel y punto. Pero ahora mi pensamiento cambia y digo, qué pesar un niño cuyo papá está de mercenario en Polonia, no tiene mamá, la abuela se entera del tema y termina en una clínica. Y son muchachos que realmente no tienen oportunidad. Yo tuve en algún momento de mi vida una oportunidad de vivir en Cali, al lado de mi esposo, que era secretario de seguridad. Fuimos a un barrio donde la gente no podía ir de lo violento que era. Él estaba en la tarima, mi esposo, estaba dando un discurso y al lado mío había un niño que no tenía más de 10 años. El niño me dice, ¿ese es el secretario de seguridad? Yo le dije, sí, ese es el secretario de seguridad. Y mire lo que me responde el peladito. Me dice, uy, por ese man a mí me darían buena plata. O sea, me lo dice un niño de no más de 10 años. Y eso
es lo que tenemos y vemos en la infancia. A mí no me lo contaron, a mí no, nadie me echó el cuento. A mí me respondió así un peladito que no tenía más de 10 años. Entonces, cuando tú ves que de verdad nos hace falta trabajo en la infancia, de darles oportunidades, de darles educación, al final del día es cierto ese tema que dice, los niños son el futuro. Y si tú le das ese tipo de oportunidades, que es lo mínimo que puede recibir un niño, pues siempre vas a terminar viendo estos tipos de instrumentalización, de manipulación a esos menores que deberían estar en otra parte. Me uno a cada palabra que acabas de decir. Lo único que añadiría solamente por estética es que la estética colombiana hace mucho más fácil esa instrumentalización. Nosotros por los últimos 30 años y gracias a una lógica casi que del narcotráfico y de todo esto, un pelado de 10 a 14 años se ve hipnotizado por un man de 20 que tiene moto, tiene una novia con tetas grandes y el man tiene un Rolex y anda con pistola. Esa clase, y todavía, es decir, yo hablo, yo digo, yo uso palabras del parlache porque mi generación joven adoptó parce, gonorrea, piro, que era una emulación casi que del sicario y desde una posición de privilegio, y eso es muy complejo. Pues yo quiero mucho hablar, todo bien, yo hablo como hablo, pero creo que es un síntoma estético de la sociedad que hace más propenso a los niños porque los niños están adoptando esos símbolos de poder. Esto de la instrumentalización de los niños tampoco es que sea nuevo, que es un poco el tema, ¿no? Es un tema que ha estado haciendo parte de la violencia estructural del país desde hace muchos años. Me acuerdo que hace 20 años, yo creo que yo estaba empezando en el tiempo, hice una nota sobre los niños en zonas rojas y fui a Medellín. Y en Medellín los niños eran llamados los carritos de las Bacrín, porque los niños eran los que pasaban las fronteras invisibles con la droga y con las armas, y porque eran niños, entonces nadie iba a sospechar de ellos, así que eran muy usados, hasta que en algún momento el niño de pronto no podía cruzar la frontera y entonces lo mataban. Seguimos en esa misma espiral porque tal vez no le hemos puesto atención a lo más importante, que es la educación de la familia, y que tiene que ver con muchas medidas que los gobiernos, no depende de un gobierno, depende de todos los gobiernos, deberían tomar para cambiar estructuralmente eso. Entre otras cosas, digamos que otra de las cosas que decían es cómo los colombianos nos atamos a la religión. Ya después de todo, es como los, los pasos cuando ocurren este tipo de cosas. Entonces, el primer paso es shock, ¿no? Es el primer momento. Segundo momento, empiezan las especulaciones. Tercer momento, hay odios de todo el mundo. Cuarto momento, recemos. Y entonces todos rezan y Colombia se vuelve el país en el que todos rezamos a ver si eso cambia. Y eso es, yo en la distancia lo veo y me parece tan triste, no por la religión, es completamente aceptable que creamos en lo que queramos creer y que además recemos, pero depositar nuestra confianza en que el país va a salir adelante solo porque rezamos y que eso va a cambiar las cosas, pues yo tengo definitivamente muchas cosas que decir al respecto. No sé ustedes. Lo que pasa es que Colombia ha sido un país absolutamente rezandero, por decirlo así, súper creyente, y siempre estamos ligados a ellos independientemente de todo. Los futbolistas meten un gol, gracias a Dios. O sea, la religión está absolutamente ligada a nuestra cultura. Y, y cuando, pues en este caso puntual, donde el médico que lo opera dice, yo siempre me encomiendo en las manos a Dios para que me permita hacer lo que es, la esposa sale y dice, pidamos una oración, yo soy súper creyente. Y bueno, no sé ustedes, pero no es un tema de debatir, mi esposo no lo es, entonces, por ejemplo, yo le decía a él, yo siento que Miguel se va a salvar, pero tú cómo vas a saber si el man, es que lo siento, o sea, yo siento que él se va a salvar, sí, pero ¿en qué condiciones va a quedar?
yo no sé, pero yo estoy orando todas las noches por él. Entonces él no se ríe, pero es como tú un poco, Margarita, como, porque todo, o sea, todo puesto en la oración. Colombia es un país creyente y estamos absolutamente ligados. En las situaciones buenas oramos, en las situaciones malas también oramos y nos unimos en oración. Eh, y sí, es parte de nuestra cultura. O sea, yo siento que eso va a ser difícil de quitarlo porque eso simplemente hace parte de nuestra cultura. Yo le doy yo soy muy ateo, completamente ateo, pero pues nací en Colombia, entiendo la idiosincrasia colombiana, la importancia que tiene desde la Virgen hasta el maderazo, que es parte de la creencia también. Y siempre tenía mucho resentimiento hasta que entendí que la religión sí tiene su fuente para unir y todos al menos se unen en un mismo plato y entienden el mundo desde una misma perspectiva y sí tiene una función de unión. Entonces a mí sí me parece que está bien que el médico salga a decir eso, que la esposa de Miguel, Claudia, salga a decir eso. Parce, usted se debe estar muriendo por dentro, pobre parcera, debe estar sufriendo y además tiene que poner cara bonita porque eso lo esperan los medios y la gente, que salga recatadísima a darle aliento al resto del país cuando ella se está desmoronando y tiene una... Uy, mis respetos. Eche todo el discurso religioso que quiera, pero de parte del gobierno, no, ni abate, no, pero es que... Uno espera que tu ministro, a pesar de ser culturales, a pesar de ser creyente, yo no espero que el ministro de Defensa de mi país pues salga hablando. Si quiere dar una mención al final, todos estaremos rezando por Miguel, todo bien, pero empacar el discurso en esa vuelta, es que es muy complicado. Y de nuevo, genera dudas de la capacidad o de la intención que hay. Y cuando uno tiene dudas, eso lo hace mucho más difícil. Si no, así como creemos todos en la mayoría en la religión y es un espacio común, los países que funcionan es porque tienen un espacio común de creencia en su sistema político. Inclusive los que creen en monarquías funcionan porque creen en ello. Nosotros como colombianos no creemos que una persona, vamos a tener un caudillo que nos va a salvar. Y entonces llega uno y le baja la cortina de todo lo que hizo al otro. Y le quiere poner el nombre, a lo Duque, poner placas. O a Petro. Petro también la misma web. Es decir, todos quieren derrumbar. No tenemos un sistema de continuidad, que eso lo ha logrado la religión. La religión genera continuidad moral, eso, y eso se lo doy a la religión, que tenga otra cantidad de problemas que no los vamos a discutir acá, pero qué tal si aprendemos un poquito de esa religión y generamos continuidad para atender a los niños, para atender los problemas continuos que tenemos, para que la seguridad no sea balín de un momento de seguridad democrática y más balín después y más balín. No, parce, venga, largos procesos, pensemos al futuro, porque es que si Petro hoy cambia todo y hace los mejores colegios para niños y los mejores jardines infantiles, pero no hay continuidad en los próximos 10 años de esas políticas públicas, pues no hay para nada. El tema de la continuidad en el país en términos políticos es bien complicado porque tiene que ver con la fragmentación. Entonces, el que llega tiene otras ideas y tampoco se deja apoyar de los que saben que ya han tenido el poder durante muchos años. Es decir, es como que no existe esa capacidad de encontrarnos de nuevo en las diferencias. Ok, somos distintos, pero cada uno desde la diferencia puede aportar. Esa mentalidad es como que no existe. Qué pena, la oposición también ha sido ridícula y oportunista. Madre,
cosa tan impresionante, es como si les hubieran hecho un favor, qué tristeza. Y es de su bancada. Yo lo veo el oportunismo y el egocentrismo, entonces al día siguiente a mí también me están amenazando, a mí también me pueden disparar, a mí también me pueden, o sea, todos montados en la misma rueda y creo que muy pocos desde el respeto. O sea, yo he visto gente que ha estado montado en el oportunismo y en el egocentrismo, como hay otros que creen que su mejor manera de acompañar en este momento es cancelar todo tipo de proselitismo político, o sea, ni campaña ni nada, no sé qué. Pero después yo pensaba, el mismo hecho de decirlo también me parece que sea egocentrista. Entonces, quédate callado, no hagas nada y que la gente se dé cuenta. Y haz un anuncio y punto. Pero todo el, o sea, por donde lo veas, creo que es oportunismo, completamente. Sí, la línea de concejales que han pasado por la Santa Fe a dar declaraciones pequeñas que me aparecen en redes sociales es realmente patética. Es que da pena, da pena. Por eso es que el papel de María Claudia en este momento también es el reflejo de una sociedad que siempre también ha tenido esas mujeres tan fuertes que han sostenido el país en medio de la guerra, porque ella es solo la representación de muchas mujeres en Colombia que en los momentos más difíciles, pues son las que dan la cara, porque también hace parte de Colombia eso, que eso también es muy difícil explicarlo, ¿no? ¿Cómo le explica uno a otra persona del mundo como, no, mira, en los momentos más terribles cuando matan al marido, matan a los hijos, matan a todo el mundo, qué pasa con la mujer de la casa? Pues la mujer de la casa responde. La mujer de la casa no se va, la mujer de la casa trabaja, la mujer de la casa hace muchas cosas. Y hay un reconocimiento social que también hace falta en el país al papel de la mujer en general. Por eso lo que ella ha hecho, a mí me parece que trasciende al momento y trasciende como simplemente a su dolor y a la angustia que puede generar este momento y también muestra un ejemplo de, de mujer dura, o sea, de una mujer que puede soportar en momentos muy difíciles, porque yo, igual que Manuel, pienso que ella debe estar muy mal en su interior, pues muy afligida y muy angustiada, como es absolutamente lógico. A mí me gusta mucho el mensaje, especialmente cuando ella dice, yo estoy ahora con Miguel, pero como yo hay muchas en Colombia en este momento. O sea, lo que criticamos ahora de este periodista que decía, ¿por qué Miguel sí tantas muertes? Sí, pero él viene siendo, por el spot en el que está, termina siendo la representación de lo que están viviendo muchas otras familias. Y ella lo reitera todo el tiempo cuando hace sus apariciones. Que no se trata de darle un valor, como tú lo dijiste al comienzo, distinto a cada muerto, no es eso, pero es lo que genera este tipo de muerte, como Manuel también lo dijo, que es más terrorismo, y es verdad que ella pone como ejemplo, se pone como ejemplo para mostrar a otras mujeres y eso también es importante. Ahora, así mismo como pienso en esa familia, también pienso en la familia del muchacho, porque el solo hecho de la abuelita a mí me genera un dolor profundo, profundo de vida. Yo estoy segura que esta señora no tiene ni idea quién es este señor, qué pasó con él, por qué es importante, qué estaba haciendo mi hijo allá, básicamente. Y toda esa coyuntura. En estos temas de violencia es un drama por donde tú lo ves. Y, y yo creo, yo no sé si es por mi edad o qué, pero antes uno sí decía lo que yo decía anteriormente, ese pelado lo hizo, fue por la plata y no le importa porque sabe que no le pasa nada. Pero no, o sea, lo lleva a eso, todas estas circunstancias de vida que a él puntualmente le tocó vivir, de una mamá que se muere, un niño que es de la calle, un papá, o sea, no tiene un núcleo familiar que lo soporte, o sea, no lo tiene. Como sociedad tampoco tenemos una red que apoye, que sostenga eso, esas personas que inevitablemente caen en el olvido. Malasia no es el país más relajado en términos políticos del mundo. Tiene para mí, es un país súper complejo, tiene 9 casas reales, una democracia bien finita, una participación bien chiquita. Aquí a nadie le importa hablar de política, eso es una cosa que es muy difícil, pero es el país más seguro en el que yo he vivido en mi madre vida. Aquí no pasa nada.
bueno, sí, atracan y hay episodios de violencia, pues pasa, es decir, pero en comparación a mi tierrita, esta vaina es de locos. Aquí no pasa nada, nada. Y uno se pone a pensar, y acá hay tres religiones grandes, pues, y hay tres comunidades, los chinos, los indios y los malayos, que hay tensiones históricas fuertes, odios profundos sociales, y como que esa tensión se maneja de alguna manera, yo todavía no me lo explico. Y nosotros ya haciendo esa mezcolanza de 500 años, que uno se encuentra un colombiano afuera y es el mejor amigo de uno que va a tener en la vida. Uno empieza a hablar de arepas, de una farra, se toma una pola y es como si fueran mejores amigos de toda la vida. Porque no podemos transmitir esa vuelta de afuera adentro. Sí y no, porque yo como colombiana tengo que reconocer honestamente que en otros países no es que yo busque colombianos. Sí, no, no, yo no, exacto, o sea, hay colombianos que sí, pero yo tengo desconfianza, pero es que yo creo que nací con eso, me explico que también hace parte de ser colombiana, esa desconfianza por el colombiano porque no sé ese colombiano como con qué venga, ¿sí? Mm, entonces, como no conozco a los otros de otros países, pues tengo menos desconfianza simplemente porque como no sé cuáles son sus problemas, digo, bueno, sí, pero a mí sí me cuesta un poco, sí, yo lo reconozco, como el asociarme con no, sí, sí, me cuesta porque tengo miedo, es un miedo interno al colombiano, que de pronto el colombiano, yo conozco a los colombianos, yo soy colombiana, entonces digo como, híjole, entonces depende, ¿no? Depende, sí, y obviamente también pasa que no, pasa que esto es un prejuicio, pasa que conozco un colombiano afuera y es de verdad lo que dice Manuel, el mejor amigo de la historia y el que más ayuda y todo, pero yo tengo el prejuicio y no es fácil de quitar. ¿Mm? Es que yo siempre he dicho, esta es mi primera vez viviendo por fuera de Colombia, ya vieja. Y pues si yo vengo acá, quiero es no volverme gringa, pero sí me quiero adaptar al tema gringo. Entonces tengo amigas que se han venido a vivir acá y es, ya, Ale, pero tú no extrañas esto y esto y esto de Colombia. Y le dije, no, yo decido no extrañar y cambiar el chip de que estoy acá, porque si no, no voy a vivir feliz. Punto. Eso es lo que me va a pasar. Y trato de estar más con gringos y con gente y ver la cultura, pero cuando ya me mudo acá y ya vivo acá, uno cree, o yo creía que todo el mundo en la vida era igualito. O sea, que nos comportábamos igual, que pensábamos igual, que somos seres humanos y que todo era igual. Pero tú te mudas acá y te das cuenta que todo es absolutamente diferente. Entonces, si hay momenticos en donde yo tengo 2 o 3 personas que son colombianas, pero llevan viviendo acá mucho tiempo y nos volvemos como una tribu en donde, ay, qué rico hablar español. Un día, por ejemplo, hice un brindis porque era un poco más grande la reunión, eran como 20 colombianos, todos arregladísimos, pulidísimos, y yo brindé y yo dije, por las mujeres que se arreglan, por la gente bonita y por hablar en español. O sea, acá no se arregla, en la zona en la que yo estoy, no les preocupa mucho arreglarse. O sea, van al bus, yo me bañaba y me emperifollaba para llevar a mi hijo al bus. Me duró 15 días. O sea, todas salen en pijama, todas salen como se levantan y en la tarde a las 4 de la tarde llegan igual. Entonces yo decía, ¿qué es esta vaina? Entonces sí me empezó a hacer, no falta, pero empecé a disfrutar esos encuentros con colombianos. Y lo que te digo, no son todos los días, ni me interesa todos los fines de semana, pero cuando me encuentro lo que dice Manuel, o sea, es como esa hermandad y es cuando tú te das cuenta el poder latino de lo que uno habla y yo estoy en otro lado, yo quiero conocer otra cultura y demás, y al final del día es así, o sea, yo llegué acá a este país, no ha habido un solo colombiano, colega mío, que me diga, tomémonos un tinto, qué chévere que estés acá. Yo llegué acá, hay millones, porque en Washington es donde están todos los corresponsales. No, ninguno. ¿Por qué? Por esa sensación de creer que yo soy amenaza, que vengo por su trabajo y demás. Yo, tranquilito, que yo estoy de ama de casa y no me interesa nada. Y aquí, sentada en mi casa, me llamaron a trabajar. Pero el colombiano es así, lo que tú dices. Hay que tener cierta desconfianza, pero cuando tú lo ves desde la otra orilla, es como ese hilo que te une un poco a esa cultura y esa cosita que tú también tiendes a veces a extrañar desde la distancia.
tengo que decir que yo nunca me había sentido más colombiana que acá, ¿sí? O sea, nunca en mi vida ahora escucho Karol G por coincidencia en la calle y yo soy como, Colombia, Colombia me llama. Una cosa que es muy rara y que es como una resignificación de quién soy como colombiana, pues porque a mí no me gustaba el reggaetón, la verdad, pero hoy escucho feliz una canción de Karol G, digo, y me siento orgullosa y la comparto y digo, bueno, esto también es Colombia. Además, porque también dentro de la estigmatización que tenemos, que me imagino que le pasa a Yalena y me imagino que le pasa a Manuel, la primera pregunta siempre será relacionada con cocaína y con Pablo Escobar. Nunca me han preguntado por eso. Ahorita es fútbol, es Shakira, Maluma, J Balvin, Karol G. O sea, esos son los temas. O sea, yo aquí, mi esposo sí tuvo la oportunidad de vivir muchos años antes acá y me decía, son dos países completamente diferentes, porque Colombia para el mundo ahora es visto como un país distinto también. Ya no somos, por eso me da pesar lo que pasó con Miguel, porque Colombia vuelve a estar como noticia de violencia, de atentados, de asesinatos que no se saben desde dónde provinieron. Entonces, esa era la Colombia que se vendía hace unos años acá. En cambio, tú ahora pasa el tiempo y a mí lo que me preguntas es eso, Karol G, J Balvin y demás. Y lo que sí me causa mucha curiosidad es que cuando yo digo que soy colombiana, tú eres colombiana. Yo pensé que tú eras italiana. Yo pensé que tú eras brasilera. Yo pensé que tú eras venezolana. Porque creen que el que viene de Colombia o el que viene de Sudamérica se oye feo, pero es de otro físico o no tienen claro cuál puede llegar a ser realmente la gente que vive allá. Y cuando tú empiezas a contarles lo que eres, lo que haces, se dan cuenta que tú también eres educado, que sabes otros idiomas y que has estudiado, la gente le parece, no lo creen. Ahora la imagen de Colombia es eso, reggaetón, café sigue siendo. Aquí rodeado de ingleses y de asiáticos y de muchos europeos y aquí y a mí todavía, pero y además con narcos y además muchos consumen. Entonces es como casi que un ejercicio a mí, a mí me ha pasado mucho en la vida que cuando estoy afuera me preguntan de eso como es de lo poco que saben, como un puente de comunicación. Como, ay, yo sé de eso de su país. Y no se dan cuenta de las consecuencias que eso ha traído para el país. ¿Sabes a mí que me llama la atención? Es la gente con la que yo me veo acá y hablo, que como les digo, hasta ahora que estoy empezando en el mundo laboral y antes estaba en la ama casa, entonces esto eran reuniones en casas de gringo, en un barcito, en algo, entonces termino conociendo, son los amigos gringos de los gringos. La gente está muy enterada del proceso de paz. O sea, ¿cómo está ahorita? Sí, o sea, en este punto donde yo estoy, que es el condado de Montgomery. No sé el resto, pero la gente sí. Otra cosa por la que estamos súper conocidos aquí es Medellín. O sea, Medellín es impresionante, pero no por lo de antes, sino por las mujeres y lo que significa la rumba allá. Pero el tema del proceso de paz, el tema de movilizaciones, o sea, como que se sienten interesados en esos temas. A Yalena le quería preguntar algo particularmente como mamá, porque creo que como mamá de un colombiano, cuando ves lo que pasa ahora en Colombia, no sé cuál es el imaginario del futuro para el país o qué te trae a ti esto. Parte de la decisión de haber decidido renunciar a mi carrera y parar toda mi vida profesional para venirme acá fue por un tema en donde yo decía, no quiero que mi hijo quede algún día en la mitad de una balacera por los lados donde vivíamos, porque como en Colombia ya estamos tan aburridos con el tema de seguridad en las ciudades. O sea, yo viví la violencia en pueblos, en regiones, y llego a la ciudad y después de mucho tiempo en Bogotá, aunque estamos acostumbrados a este tipo de inseguridades de las que tú hablabas, ya tú ver que en cualquier momento la gente se cansó de tanto de la inseguridad que te responde también con balas al que te está atracando y tú quedas en la mitad de la balacera. Yo dije, yo no quiero eso para mí. O sea, yo no quiero tener que explicarle a mi hijo que puede ser inseguro irnos al parque y que por eso yo no lo voy a llevar y que ya la excusa no es solamente la lluvia. Entonces, a mí me da pesar cómo está Colombia. A mí me da terror que mi hijo crezca
como en algún momento yo también crecí. O sea, yo no quiero que mi hijo crezca sabiendo de que a algún amigo lo secuestraron, que a algún amigo lo mataron, que a alguien le robaron la finca. O sea, yo no quiero que mi hijo se ponga eso, pero no le puedo tapar la realidad de Colombia. Entonces, por eso, cuando pasa lo de Miguel, fue rarísimo porque lo que tú decías, uno no tiene el poder de controlar este tema de las redes sociales. Y él vio el tiro y cuando se le movió la cabeza, y de hecho él fue el que le dice a mi esposo, me dice, mira cómo se le mueve la cabeza, papá. Y yo, obviamente, regañé a mi esposo y le dije, ¿para qué le muestras eso? Y me dice, yo no se lo mostré. Era el esposo de la otra que estaba ahí embobado viendo esto, y Alberto estaba detrás como quien que está pasando, pero estaba era chismoseando. Entonces, es una cosa rara porque tú no quieres exponer a tu hijo a la violencia, tú no quieres que esté metido en eso, pero tú no le puedes negar eso, que es la realidad de tu país. A pesar de la convulsión, yo creo que Colombia ha cambiado y es políticamente más dinámica, hay un diálogo mayor. Yo fui después de 2 años a Colombia ahorita en diciembre, yo no había ido y me habían dicho tantas cosas espantosas del Bogotá, que Bogotá estaba pues completamente invivible y Colombia estaba terrible. Mi experiencia de unos muy pocos días, solo puedo hablar de eso, tuvo un momento muy bonito que fue en Guaviare. Y yo no me podía creer que yo estaba yendo a Guaviare cuando yo, como periodista, antes iba a Guaviare y teníamos que hablar con un montonón de criminales para poder entrar y estar en la zona. Y esta vez, sencillamente entramos y había un turismo que estaba empezando a moverse lleno de alemanes, lleno de suizos, no había colombianos, debo decirlos, franceses, mucho extranjero visitando esta zona del país, que estoy segura que para los colombianos, por desinformación tal vez, no es un sitio que quieran visitar porque seguirán pensando que puede ser muy peligroso. Pero les voy a decir una cantidad de gente que estaba feliz en una zona divina viendo estos murales ancestrales del Chiribiquete. Y yo decía, esto es una belleza y estoy segura que 10 años atrás habría sido completamente imposible llegar a ese sitio. Entonces, hay como también después supe pues que están acabando la selva y bueno, otras cosas están pasando, pero también hay un movimiento eh, de algunas personas que sí decidieron emprender un camino de paz y que sí decidieron hacer cosas que están cambiando el país. Y eso me parece que hay que resaltarlo y que eso es muy valioso. Y cada vez que me hablan de narcotráfico, yo les hablo de eso y les digo, sí, pero esta generación y esta generación está haciendo esto, esto y esto. Y si no me creen, vayan y lo tienen que ver, porque claro, cuando uno lo ve, es distinto. Quería preguntarles a ustedes, ¿qué ustedes consideran que puede ser una posible solución alternativa o algo que podamos hacer como colombianos para tratar de encaminar a un país más pacífico, a un país en el que estos momentos de violencia pues no se vivan? Yo siempre he creído lo siguiente, cuando renuncio y me dedico a ser ama de casa, Yalena, ¿cómo te fuiste? Sí, el periodismo, y qué chévere verte en pantalla, y tú nos aportas mucho y demás. Y hay muchas mamás que están metidas también en este medio mío que dicen, es que yo como periodista quiero transformar, quiero no sé qué, quiero no sé cuándo. Yo estoy convencida, pero no pienso tratar de persuadir o disuadir a las demás, pero yo estoy convencida que lo que yo estoy haciendo en este momento puede aportar mucho, y es que estoy al lado de mi hijo, estoy educando un hijo y estoy tratando de que cuando ese pelado esté más grande, llegue a una sociedad donde pueda aportar desde los valores, desde la educación que le dimos y desde el acompañamiento que yo le di. Porque es que a esta edad no es un tema de educación, de lo que recibe en el colegio, de lo que vaya a aprender. Tu compañía y tu presencia como mamá en el crecimiento y en este proceso de tu hijo mientras se va desarrollando, creo que es el aporte que yo le puedo dar a la sociedad. O sea, yo mi trabajo lo hago desde el papel mío como mamá, de que tengo un solo hijo y que quiero que mi hijo aporte y sea diferente y sea ese niño que tiene esa fortuna de
de contar con una familia que lo acompaña, de tener una formación que se le está dando, porque todo esto que estamos hoy discutiendo al final del día proviene de alguien que no tuvo esa suerte de crecer con compañía, con educación, con valores, con todo esto que lo hace una mejor persona para la sociedad. Entonces, mi trabajo, mi aporte en esa construcción es desde poner a un hijo en la sociedad colombiana, que creo yo que lo puedo educar bien con unos valores que van a terminar haciéndole bien a esa sociedad que queremos transformar. Yo, 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 yo no tengo esos superpoderes de tener hijos, entonces eh, yo creo que tenemos que reaccionar mejor. Eso sería mi aporte. Como sociedad, eh, sin tacharnos de idea política o de qué bando eres, cuando estas vainas pasan, deberíamos tener la capacidad de como reunirnos más en torno a lo que queremos, que son cosas que yo creo, en las que creo que todos podríamos llegar a acuerdos, que es tener una sociedad más estable. Eso podría ser un acuerdo sencillo, respetarnos la vida en términos tanto políticos, tener una batalla política, pero una batalla, es decir, no es un tiroteo, es decir, una batalla de argumentos. Yo me acuerdo, ustedes se acuerdan cuando España, como en el 2003 o 2002, las bombas en España de ETA, que todos salieron con las manos blancas. Yo no sé, pues eso claramente tenía un tinte político de un sector político, pero esos simbolismos sencillos o lo que pasó con la marcha de las antorchas, esos simbolismos sencillos creo que nos acercan a poder entendernos como seres humanos y a reaccionar frente a estas cosas como seres humanos y no decir que fue un autoatentado o fueron estos de la izquierda lo que lo mataron es decir, esas reacciones casi que viscerales que lo único que vienen es a subrayar nuestra propia posición como individuos políticos, me parece que en estos casos no aportan en nada. Y no perder la fe, creo que es importante porque en el momento en que perdamos la fe se va a caer la olla y se va a quebrar. Y ahí sí nos lleva el carajo porque los únicos que terminan ganando son los que tienen un arma y la voluntad de dispararla. Y ahí perdemos todos, creo yo. La sociedad, al fin de cuentas, es la que construye un país porque es la que hace masa. Es la gente la que finalmente conforma el país más allá de sus políticos, más allá de sus cabezas. Es la gente la que elige esos políticos, las que elige esas cabezas. Entonces es importante formar a la gente, es importante que nos formemos como ciudadanos. Yo durante muchos años siendo periodista también pensé y creo que trabajé pensando siempre en cambiar el mundo. A mí me parecía que era parte de nuestra misión periodística poder cambiar una sociedad, poder transformarla. Y luego de muchos años, como digo usted, Yalena, no sé si es por la edad, pero luego de muchos años pienso que no se trata de cambiar una sociedad. Pienso que se trata simplemente de tratar de vivir en comunidad, respetando al otro y teniendo empatía. Y como última pregunta, porque el podcast continuará, eso espero, es que me cuenten ustedes cuál sería una próxima pregunta para un migrante que no tenga una relación con la violencia. Yo voy a empezar con la que te había dicho, porque ya se la había respondido antes a Margarita. Era mi relación con mi colombianidad ha cambiado mucho desde salir. Yo colombiano, Manuel, adentro de Colombia, creo que evoluciona distinto cuando salgo y en Colombia trabajaba escuchando Pink Floyd y hay veces me encuentro modelando en 3D oyendo vallenato. Es como eso como cambia, cómo
cómo cambió su percepción de esa identidad, no tanto del patriotismo, porque creo que eso es otra cosa bien compleja, esa identidad, cómo cambia cuando sales y cuál es la diferencia. Eso podría ser algo interesante para echarse. Lo otro yo pensaría, no sé, pues me coges así como la nostalgia, eh, cómo se va transformando la nostalgia por el país dependiendo de los años. Es decir, ahorita mi esposo, nosotros llevamos 2 años y medio aquí, y ese parece un viejito de 80. Es que en este país todo funciona, es que uno llama y le traen de una tal cosa, y es que uno va y hace un reclamo y le responden, eso no se ve en Colombia, bla, bla, bla. Eso, él es el más feliz del mundo viendo aquí, porque llevamos 2 años. Es un viejito. Pero tú hablas con los colombianos que ya llevan 10, 15 años acá y siempre nos dicen, eso pasa siempre. Los 4 primeros años uno dice, ay, qué maravilla, todo funciona. Se ven mis impuestos en las carreteras. Eso dice mi esposo. Mis impuestos en la carretera, no hay un hueco. Pasan los años y después yo sí quiero volver. Porque al final del día te sigue haciendo falta esa imperfección de país que nos ha tocado. Entonces, como esa transformación de la nostalgia, dependiendo qué tantos años tú llevas por fuera. Está muy buena. Porque además yo creo que se une con nuestra idiosincrasia y lo que hablamos hoy de la violencia. Es que entre ese desastre que tenemos de país, es una cosa que adoramos profundamente que es parte nuestra. Y sí, es como casi que mirarse al espejo y hay veces cuando uno está lejos lo puede ver más fácil porque como que es un cuerpo ajeno, pero sigue siendo el de uno. Esa me parece mucho más poderosa.